es el programa que yo hago con Magalí Otazo, que vamos los jueves en vivo por Instagram. Es un programa que empezamos a hacer a la semana de que arrancara la cuarentena, porque nosotras somos amigas, muy amigas desde hace muchos años. Ella canta tango, yo suelo ir a verla por lo menos una vez por mes, alguna de las fechas que tiene, y sabiendo que estaban todas las fechas canceladas, y nuestro plan mensual y a veces quincenal de vernos como amigas y charlar en una mesa acerca de los tangos o de lo que a nosotras nos gusta, no iba a poder ser posible, decidimos hacer estos encuentros por Instagram, ambas sin saber cómo era conectarse a Instagram en vivo. Nunca habíamos hecho un vivo de Instagram en nuestra vida. No sabíamos qué era eso, cómo se hacía para que después ese video quedara en algún lugar. Desde que empezó la cuarentena hasta ahora, la verdad es que todos los medios, todas las plataformas se han ido poniendo a tono y entonces cada vez se nos hizo más fácil y cada vez teníamos más recursos, pero ninguna de las dos tenía ese contacto con Internet porque no lo necesitábamos, porque las cosas que hacíamos, las hacíamos en vivo en una tanguería o en un bar en donde ella cantaba, o yo en el teatro. Resulta que nos pusimos como meta hablar de distintas cantoras. Y entonces arrancamos por Rosita Quiroga y fuimos yendo primero cronológicamente y luego nos desordenamos porque, bueno, porque sí. Y cuando buscamos material sobre Tita Merello, apareció este texto tuyo, y empezamos a leer en ese texto todo el material que nos faltaba para entender al personaje Tita Merello en el contexto. Porque ¿qué pasa? Cada vez que nosotras buscamos material sobre una cantante, nos suele suceder, primero que nos aparece relacionada a algún hombre. Y sobre ese hombre aparece muchísima más información. Y después nos pasa que muchas veces, como en este momento no podemos salir e ir hasta el centro a buscar diarios, revistas, libros que completen nuestra información en una librería, estamos buscando por internet. Y entonces empezamos a chequear datos, a ver, esto es así, esto no es así, y en las, no sé, 50, 60 páginas que consultamos, 30 cada una más o menos, y que nos vamos intercambiando, empieza a pasar que se nos repite la información. Entonces en todas le hemos espejado lo mismo. Y muchas veces con datos que no aparecen, informaciones que no son ciertas, fechas que están mal puestas. Cuando nos encontramos con algún material, que puede ser un documental o que puede ser un texto en donde la investigación es un poco más amplia, nos deleitamos porque podemos hablar de otras cosas y solemos citar esos materiales y después tratar de encontrar a la autora o al autor de esos materiales para poder ampliar un poquito. Sí. Bueno, en relación a eso te digo que, bueno, yo lo hice esto en el marco de la tesis de doctorado que estoy haciendo sobre las estrellas de cine en los 40. Primero empecé en los 40, en los 50, después 30, 40, 50, o sea, cine industrial. Y a mí me pasaba lo mismo, porque cuando yo buscaba sobre las estrellas, en realidad la mayoría de los textos que hay son de personas fanáticas de esas personas o que admiran a esas personas y que, bueno, hacen como una compilación de datos y también textos muy como, no sé cómo decirlo, no críticos o por ahí para pensar a la figura, sino en clave de esta admiración que les genera. Y eso también me parece que tiene que ver con una cuestión que es que en sí la historia o los estudios académicos en general no le prestaron demasiada atención a estas figuras, porque las consideraban como que cómo vamos a estudiar eso, si es una figura popular o es de la cultura masiva, ¿no? Como que no, eso no tiene valor artístico por un lado, o no tiene, recién, no te digo, no ayer, pero se le empezó a dar valor a eso y a hacer un campo de estudios hace, qué sé yo, 10 años, 15 años, con él. Entonces, bueno, también es como que se están construyendo nuevos materiales que creo que reinterpretan ese pasado y esas figuras populares en claves, nada, esto,
para pensar la sociedad, para pensar algunos temas más generales. Claro, más vinculado. Nosotros hablábamos, y le hicimos un reportaje a Gladys Gacero, que es autora de un documental sobre Paquita Bernardo, y ella trabaja en sus documentales relacionándolo con la historia, va a fuentes antropológicas, etnográficas, claro, ¿no? Entonces, su mirada sobre ese personaje que a nosotras nos interesa, y nos interesa desde el placer, digo, como mujeres a las que les gusta el tango y que además quieren reencontrarse con esas otras mujeres que están en el tango haciendo historia. Aún desde ese placer tenemos una curiosidad que va un poquito más allá de las 3 o 4 frases hechas que pueden llegar a aparecer repetidas en todas estas publicaciones de internet. En tu texto nos encontramos con cosas muy interesantes que yo te quiero ir preguntando algunas. Dale. Y que vayas desarrollándolas. Marcamos algunos puntos que tienen que ver con cosas que vimos tanto repetido en algunas otras cantantes, como que aparecen después en la letra de los tangos. Una de esas cosas es el origen humilde de Tita. Y su ascenso social, ¿no? Sí. Esa relación. Mira, en relación a eso, en realidad todos los ídolos del espectáculo, o los astros y las estrellas, como empezaron a caratularlos, digamos, en esa época, tienen esa característica, o sea, son ejemplos de ascenso social. Siempre el origen es humilde, y parte de por lo que son admirados es porque lograron ese ascenso. Entonces también las revistas es como que glorifican un poco ese ascenso. Entonces, bueno, el contrato que firmaron, mirá lo que ganan, mirá la casa que tienen, bueno, estas cosas que incluso hoy podemos verlas todavía reflejadas en algunas figuras populares, digamos. Pero el caso de Tita es particular en ese sentido, porque sobre ese trazo, digamos, común con el resto, en alguna medida es una figura que es como que reivindica mucho más el origen humilde que otras. Hay una reivindicación y un orgullo digamos, de ser pobre o de venir, aparte, además ella venía de una familia muy humilde, o sea, particularmente, tuvo un orfanato, o sea, tuvo como unas condiciones muy desfavorables en su infancia, y además de eso, reivindicaba mucho venir de ese lugar, o sea, reivindicaba esa cultura, entonces, en ese sentido, justo el otro día estaba investigando sobre eso. Ella representó siempre en las películas a una mujer humilde. Ese era como su estereotipo de estrella. Siempre era una mujer humilde, del campo o de la ciudad, ¿no? Pero siempre representaba, tenía esa caracterización. Había otras que eran, qué sé yo, no sé, Zuli Moreno era la dama que se rendía por dinero, era la prostituta, digamos, que a través de su seducción quería conquistar a un hombre rico. Bueno, cada una de estas figuras en general tenía un personaje que repetía en todas las películas. Y Tita Merelo, una subjetividad, ¿no? De lo femenino, como un tipo de mujer posible, contado en esa época tanto por la literatura como también por lo que nos llega a través de la letra de los tangos. Sí, yo creo que en Tita Merelo hay dos cosas que son muy interesantes. Por un lado, el tema del origen y el tema de esa representación como que ella, de alguna manera, pero no porque el peronismo la haya inventado, sino por lo que ella ya representaba, porque ella tenía una carrera previa. De hecho, Tita Merelo, o sea, actuó en la primera película argentina que fue Tango. Sí. Entonces, ella ya era una cantante de tango súper reconocida. Y una actriz, además, de teatro, y había actuado en algunas películas. Pero bueno, después de una obra de teatro que fue muy exitosa, que fue Filomena Marturano, que estuvo mucho tiempo en cartel, ahí es como que Tita Merelo empieza a ser una actriz contratada por los grandes estudios de cine para hacer películas, ¿no? Entonces empieza realmente como que su periodo más, digamos, brillante como estrella. Entonces algunos dicen, bueno, ella representaba el peronismo o estuvo ahí porque el peronismo la puso para reflejar su mensaje en las películas. Y en realidad eso no es cierto, porque esa construcción, ese personaje en ella, era previo. Pero de alguna manera, esa cultura de masas o la radio y el cine tenían esos mensajes populares que después
el peronismo también retomó. No es que los inventó el peronismo. Pero posiblemente ella se haya identificado con esos discursos, digo, porque nosotras hablamos, también hicimos una entrevista a la sobrina nieta de Nelly Omar, y tuvimos un programa sobre Nelly Omar, fascinante, fascinante como cantante, como persona, y su identificación con el peronismo y su amistad con Eva Perón, la dejó ligada después con un partido político que hizo que, bueno, en el 55 dejara de cantar y no tuviera más trabajo, porque ella quería trabajar de esto y sostuvo su convicción, pero porque sus convicciones yo creo que estaba identificada con todo eso que desde el discurso se sostenía, ¿no? De lo nacional, de lo popular, también de la mujer que se hace cargo de sí misma y puede autoabastecerse. En todas vemos siempre una lucha, ¿no? Entre lo que se espera de la mujer y lo que ellas querían hacer. Sí, yo creo que ahí en Tita Merelo hay una cuestión de que claramente ella representó de alguna manera al peronismo justamente por su historia, por sus personajes, por lo que significaba ella, digamos. Obviamente hubo una identificación de cierto orgullo de clase, que bueno, que el peronismo lo reflejó, pero que era previo, no es que lo inventó, o sea, quiero decir, a Tita Merelo no inventó el peronismo, Tita Merelo existía antes y comulgó con esas ideas, pero bueno. Sí, con una fuerza propia y también con un talento que le pertenece, porque si no parece que no hubiera tenido talento y alguien la genera. También hay, no sé si se dice lo mismo de figuras masculinas, sí lo encontramos bastante con las mujeres, esto de que son creadas por alguien, son habilitadas por alguien. Totalmente, bueno, sí, eso es muy, yo lo comparaba con el caso de Hugo del Carril, que también fue una figura que está identificada con el peronismo, que además también como Tita Merelo tenía una trayectoria previa, porque él era el sucesor de Gardel y todo esto, y nunca nadie dijo que lo inventó el peronismo, o sea, no, entonces claro. sí, yo creo que hay cierta dosis obviamente de machismo, y Dice Nelly Omar en uno de los reportajes que le hacen, que lo charlábamos con su sobrina nieta y nos decía, bueno, Nelly a veces decía una cosa, otras veces decía otra, pero Nelly dice que es ella la que se los presenta a Eva y al general Perón, que ella se los lleva para que cante la marcha. A Del Carril. A Del Carril, claro. Sí. Ella dice que fue ella. Que bueno, que puede ser. Digo, pero si ella no lo hubiera dicho, nadie cuenta que es una mujer la que lo presenta o que alguien necesitó introducirlo en ese mundo, sino que parece que se presenta por su propio valor, ¿no? Sí, o sea, en realidad lo que es cierto es que en el peronismo tiene una nueva relación también con las figuras del espectáculo, y bueno, siempre hay muchas historias sobre cómo llegaron o no llegaron, bueno, como que todo eso está tejido de todos modos, en el caso de la mujer, yo creo que, digo, pensando en cómo Tita Merelo transgrede esos ideales de mujer que eran en la época del 30, 40, 50, o sea, yo miro mucho las revistas del espectáculo, que son Radiolandia, Sintonía, Antena. Y ahí es muy loco porque, claro, las estrellas, en alguna medida, eran ejemplos para ser diferentes, porque vos la ves en la pantalla, y son, qué sé yo, mujeres glamorosas, que en general, por ejemplo, Libertad Lamarque representaba siempre un artista en la pantalla, entonces, bueno, ya de por sí una mujer que trabajaba ya... Muchísimo, sí. O sea, bueno, vos podés trabajar hasta estar casada, ponele, de maestra. Ya cuando te casás, si tenés que seguir trabajando, eso para los sectores populares, si es necesario económicamente. Si no, la mujer decente, que mantiene su decencia, no trabaja. Es parte de la normatividad familiar, digamos. Sí, sí, sí. Hemos visto con cantantes que dejaron de cantar cuando se casaron y desaparecen. Obviamente, ¿sí? Y desaparecen. Entonces ya de por sí, la actriz, o sea, que no solamente trabaja, sino que trabaja en un mundo que está asociado con la noche,
con el deseo, con un montón, con la sexualidad, ¿no? Con todos temas que en esa época eran tabú, es como que ya de por sí la artista es transgresora en su... después, igual, dentro de esa trama, hay distintos grados, creo yo, de transgresión. Porque vos, por ejemplo, tenés una Zuli Moreno o una Mirta Legrand que aparecen en las revistas como esposas ideales, ¿no? Entonces vos las ves como esposas ideales y como mujeres modernas que pueden conciliar el trabajo con el hogar. Entonces la nota Zuli Moreno, que en la pantalla tipo, está toda escotada, con unas joyas, toda diosa divina, la encontramos sacudiendo la alfombra y dándole la comida a su marido, ¿entendés? Como que, bueno, vos en la pantalla ves eso, pero en realidad es como cualquier otra mujer, ¿eh? ¿No? Como que, bueno, ¿no? Tranquila Ojo, que en la casa hace todo lo que haces vos, pero además hace, aparece en televisión. hace todo lo que haces vos. La nota Mirta Legrand. Mirta Legrand espera a su marido en la puerta de la casa cuando llega al trabajo. Y la foto de la nota es la mujer esperando en la puerta de la casa al marido. Estoy segura que no lo hizo nunca, porque la mina laburaba a la par que el chabón. Pero bueno, la representación es con respecto al canon social. O sea, ¿no? Estas son esposas ideales, y yo creo que también es una manera de bajarle un tono, digamos, a esa idea, a ese modelo diferente que proponen. Sí, y a la voz de la mujer, a la voz a lo que la mujer puede decir cuando está expuesta también públicamente, porque te estoy mostrando que en la intimidad responde a su marido y a su familia y limpia su hogar, ¿no? Entonces Totalmente. eso también, claro, limita Incluso mucho. estas dos actrices que te comenté, Mirta y Zuli Moreno, los maridos eran directores de cine y ellas trabajaban con los maridos. Entonces, eso era también una manera, como esto que vos decías, ¿no? Como que siempre están detrás de un hombre. Bueno, puede ser que dejen de trabajar por un hombre, pero puede ser también que al estar con alguien del espectáculo, esto pasaba no solamente con estas actrices, con otras, eso les permitía habitar ese mundo, que en general tenía muchas sospechas morales, como con mayor decencia, ¿no? Como que, bueno, trabaja pero la dirige el marido. Entonces, bueno, sí, está Claro, fuera de la casa pero está con el marido. la cuida, el marido No que la cuida. siempre trabajaban con el marido, pero la realidad es que estar con una persona, haberse casado con personas que trabajaban en ese ámbito, digamos, les permitía cierta como fachada, no sé cómo decirte, ¿no? Como que podían hacer eso y ser mujeres y esposas ideales y perfectas y todo esto. La garantía de decencia. Exactamente. En el caso de Tita Merelo, que a mí me parece que justamente ella, me parece, fue la más transgresora en esto, porque Tita Merelo nunca se casó. No, O estuvo sea, enamorada de Sandrini, ¿no? Como eso. estuvo en pareja con Sandrini muchos años, pero nunca se casó con Sandrini y nunca tuvo hijos. Porque también hay mujeres, por ejemplo, otras actrices que por ahí están separadas, quedaron con sus hijos, después se volvieron a casar, ¿no? Pero está el tema de la maternidad, y ¿no? La mujer es madre y hay algo tranquilizador en eso. A mí me parece que en Tita Merelo todos esos elementos tranquilizadores no están. O sea, ella, no solo, después cuando se divorció de Sandrini, siempre se la asociaba con hombres de menor edad que ella, ¿no? Como que ella era una mujer de sexualidad como más libre. Y, bueno, incluso las revistas, por ejemplo, que tienden a moldar al modelo, decían, bueno, tiene muchos amigos, ¿no? Como que reconstruyen el entorno, como no tiene un entorno familiar, construyen el entorno como diciendo es generosa con sus amigos. Pero a mí me parece que en ese sentido Tita Merelo es como que va un poco más lejos que las otras actrices, en el sentido de esto, o sea, como que realmente no comulgaba, ella decía, yo no soy mujer de estar casada, ¿no? Como que, y es muy loco también que cuando más triunfa fue cuando se separó de Sandrini, porque cuando estuvo con Sandrini lo acompañó a él, pero la tipa se separa de Sandrini, hace ese éxito en el teatro, y bueno, y cuando le preguntaban a Sandrini cuál era la actriz que más le gustaba, él decía Tita Merelo. Bueno, pero es que es muy significativo eso de que lo acompaña a él, se va con él a México, hace papeles menores por los que la premian, ¿no? Eso está en tu texto. Pero ella abandona en ese periodo su carrera, y ahí es donde nosotras veíamos esta tensión que aparece en todas, en donde por un momento, si bien son independientes, se llevan a sí mismas, trabajan y se manifiestan, por un momento quedan a la sombra de,
o acompañando a, como si ese lugar, que es el lugar social predestinado, estuviera ahí el acecho esperando a que bajen la guardia y entonces las toma. No se da al revés. No se da el hombre que vuelve con ella y entonces Sandrini, para acompañarla, deja su carrera y ella triunfa. No es así la historia. No. Eso también Incluso, es muy importante en ese recorrido. Sí, incluso ella en las películas es como que tenía un rol de mujer masculinizada, ¿viste? En general, por ejemplo, no sé, era madre de familia, pero no había padre, entonces ella hacía el rol de la madre del padre y trabajaba, o en Los Isleros, por ejemplo, donde es una mujer, Tita Merelo está como identificada con un carácter fuerte, ¿no? Como una cosa esta cosa que se mezcla entre el orgullo de clase y el pararse frente al hombre, ¿no? Como que siempre, por ejemplo, eso se ve muy bien en Los Isleros, donde ella le dice al marido, yo soy la que elijo, si yo quiero voy, si no quiero no, ¿no? Como que le pone los puntos, después el marido la caga a palos en la película y la tipa baja un cambio, o sea, como que el patriarcado se restituye, pero, o sea, es machista la película, pero a su vez está este elemento en ella de cierta idea de fortaleza con respecto al trabajo duro, con respecto a superar la pobreza, con respecto a superar las dificultades, con respecto a enfrentar al hombre y la injusticia, las dos cosas, ¿no? La injusticia del sometimiento al hombre y la injusticia social, que es como que la hacen como una mujer fuerte que en general, para lo que es la época, está masculinizada, no está, digamos, tan trazada sobre las ideas de feminidad que, no sé, por ejemplo, dictaba el mercado, por ejemplo. O sea, era... pero aparte en ese sentido me parece que Tita Merelo también, cuando ella llega a este éxito, después de Filomena Marturano, tenía más de 40 y pico de años, está ese tango que decía que era fea, ¿no? O sea que en realidad no cumple tampoco con los requisitos, supuestamente, de lo que era una actriz de cine, que era joven y linda. No, ella no encaja en el molde. No encaja en el molde, exactamente, no encaja en el molde. Y aún así logra triunfar, entonces eso también la hace distinguible. Totalmente. Sí, nosotras anotamos también hay varios momentos, en tu texto es muy interesante porque aparece en algún momento cómo ella le habla a las mujeres en distintos momentos de su vida. Y cómo habla en algún momento de cierta libertad desde lo sexual, o de su relación con los hombres, y después aparece una faceta más religiosa o más vinculada con lo, no sé si es religioso, con lo espiritual, en donde también ella no abandona lo que tiene que ver con su origen humilde y con la mirada sobre aquellos que menos tienen, ¿no? ¿A vos te parece, a Tita, en función de lo que estás estudiando y lo que estás viendo de otras estrellas del momento, la ves como alguien comprometido, comprometida políticamente, ya no hablando solamente del peronismo, sino como alguien con ideas políticas y una voz propia manifestando sus propias ideas? ¿O podríamos compararla con alguna otra? Mira, yo creo que ella adhirió al peronismo y además de adherir al peronismo fue uno de los símbolos del peronismo. Justamente por esto que decíamos antes, o sea, por lo que ella significaba, ¿no? Como mujer humilde, trabajadora y toda esta cuestión. Adhirió porque también el peronismo es como que montó una política de propaganda en donde convocaba a los artistas. Por ejemplo, el peronismo tenía programas en la radio donde los artistas hablaban bien del gobierno. Vos si ves en las revistas, por ejemplo, a partir de 1950, cada artista que viajaba al exterior volvía y decía bueno, Argentina es espectacular, es el mejor país del mundo, qué sé yo. O sea, sí, vos tenés una cita de ella. Sí, tenés una cita de ella, por eso está bueno. El peronismo ponía en boca de ellos, en realidad, nada, sus ideas, no es que lo dijeran ellos, ¿no? Sino que simplemente... pero bueno, pero Tita Merelo adhería, la realidad es que adhería, ella fue peronista y también sufrió las consecuencias del antiperonismo, porque en el 55
la acusaron, después le costó seguir la carrera, aunque bueno, claramente siguió su carrera porque, ya te digo, creo que es mucho más que el peronismo, Tita Merelo, o sea, pero bueno, qué sé yo, por ejemplo, yo a veces los comparo con Fanny Navarro, con Hugo del Carril, que me parece que tenían quizás una actitud más militante. Los tres son símbolos del peronismo y de alguna manera representaron al peronismo y están asociados con esa identidad. Qué sé yo, Hugo del Carril además hizo películas en donde trataba de transmitir su mensaje político, o sea, tuvo un accionar que era a través de, no sé, de sus películas, digamos. Fanny Navarro, bueno, dirigió el Ateneo y como que estaba atravesada por esa cuestión. Creo que Tita Merelo, bueno, adhirió y fue uno de los símbolos del peronismo sin duda, y por eso también sufrió las consecuencias, ¿no? No sé si es que ella tenía una voz política, ¿no? No sé si diría eso, digamos, pero sí que como actriz tuvo una posición política, sí. O sea, lo hizo público, porque por ahí anteriormente o en los 30, qué sé yo, los artistas no decían si estaban a favor o en contra de un gobierno. Y bueno, sí lo hizo público y sí adhirió Y te hago una pregunta más. Creo que hablamos de todo mezcladísimo, no en el orden en que yo pensaba, pero hablamos de absolutamente casi todo. Nosotras, cuando hablamos de Tita Merelo, una de las cosas que más nos había llamado la atención mientras estudiábamos lo que aparecía en internet, y que justo en tu texto está precisado como habla de su soledad, nos encontrábamos varias veces con esta mención a que ella estaba sola, a que en sus últimos días que en algún momento estuvo enferma y quien la cuidó era su modisto, y lo vinculado, digamos, hicimos una relación entre esa decisión de ella de seguir adelante con su carrera y no pensar en tener una familia y demás, y esta cuestión de la soledad. Entonces, por un lado, esa construcción que ella va haciendo, ¿no? Como mujer independiente que sufre la soledad y que la declara. Y por otro lado, la idea esta de sostener, porque están las dos cosas en Tita, está el tema del sufrimiento por lo que le sucede, y por el otro lado el tema del orgullo de sostenerse como personaje a sí misma, ¿no? Como estar tan identificada con eso que ella sostiene, que no importa el costo que tenga. ¿Vos encontrás alguna otra actriz o cantante de la época, o actriz y cantante, porque muchas comparten el rol, que tenga similitudes con esta historia de Tita Merelo, o te parece que es la única? Mira, lo de la soledad creo que también es una construcción de su mito, ¿no? Como que, bueno, no sé, hay algunos elementos que quedan identificados con... Yo, ya te digo, para mí Tita es como que yo la pondría en un grupo aparte, en un montón en este sentido de lo que comunica en relación a la mujer y al rol de la mujer, porque eh, ya te digo, por ahí hay algunas que, por ejemplo, no sé, por decirte las chicas románticas, o por ejemplo, la hermana de Mirta Legrand, Silvia Legrand, por ejemplo, vos ves las revistas y dice, bueno, de estrella a esposa, ¿no? Entonces se casa y deja de ser estrella y va a ser esposa. Entonces eso es, bueno, un modelo. Después están estas otras que combinan las dos cosas, ¿no? Y también hay como cierta cosa en la época de decir, bueno, mira qué mujer moderna que puede combinar las dos cosas, porque por el otro lado el mercado también en ese momento tenía mucha publicidad para las mujeres, y como una bajada muy que la mujer tiene que ser linda, tiene que ser atractiva, tiene que preocuparse por su imagen, por su belleza. Entonces, además del ama de casa, que cuida de los hijos y del hogar, también hay un, digamos, deber ser que tiene que ver con pues, cuidar la piel, qué sé yo, viste, con las, no sé, con todo el corpiño, las medias, ¿cómo te venden? ¿Qué?
estar arreglada y estar salir de casa arreglada. arreglada, estar en línea, ¿no? Eh, Siempre para entonces, satisfacción del hombre, ¿no? Porque es así, es la mirada del hombre sobre la mujer y cierta satisfacción que tiene que tiene que tener. Sí, pero digo, a pesar de sostener ella, por un lado, todo lo contrario a lo largo de su carrera, por momentos se filtra y se filtra en distintas entrevistas y en cómo ella se contaba a sí misma esta cosa de la soledad. Yo estoy sola. sí. Y del perro que también estaba solo como ella, que creo que eso está en tu texto. Y nos hemos encontrado en reportajes que vimos en video en internet, en donde aparece, ¿no? Esa bipolaridad de su personaje, Sí, sí, como esa deuda en algún sentido entre lo que debió haber sido y no fue, y lo que ella era. Por eso te preguntaba si encontrabas, bueno, ya me contestaste que no, que realmente la pones en un lugar aparte. sí, yo no le encuentro, qué sé yo, porque por ejemplo vos tenés una Nini Marshall, que sí, por ejemplo, Nini Marshall era divorciada, Mm, igual que Mecha Ortiz, o sea, son mujeres y son madres solteras porque están con hijos, o sea que tampoco era una figura la madre soltera, digamos, con demasiada legitimidad social. todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, pero el hecho de ser madres es como que un poco las resguarda, después se vuelven a casar, ¿no? Están divorciadas, pero es como que eso de alguna manera está como un poco invisibilizado. Mm, Incluso, qué sé yo, por ejemplo, Libertad Lamarque, que también en realidad se había casado con un hombre que era jugador, aparentemente la golpeaba. Y en realidad, por ejemplo, el caso de Libertad Lamarque también es llamativo porque ella se casa con Malerva, o bueno, finalmente se termina casando mucho después porque no podía, pero era un tipo que realmente estaba a la sombra de ella. O sea, ella era la figura pública, la actriz, la estrella, y es muy loco porque el marido participa de su éxito, porque compone los tangos, o sea, es parte de la sociedad que tiene. Muchas veces estas mujeres están en sociedad con el marido, pero ujú. en general esa sociedad es como que públicamente es vista como que, no sé, ponele con Zully Moreno, es como que, ay, ella fue una gran estrella por Amadori, ¿no? Y ella se aprovechó y se casó con Amadori, y vos decís, bueno, pero Amadori se casó con una mina que era la protagonista de sus películas y que recaudaba un montón de guita la mina, porque era rubia, porque era linda, por lo que quieras, pero digamos, era también parte de la sociedad y cierta igualdad Mm, que a veces no, creo que no se muestra, ¿no? Se ve como la mujer aprovechándose o es porque es la esposa de él. Y en el caso de Libertad Lamarque, para mí lo que está bueno es que es esto, como que en realidad es el tipo el que está detrás de ella, ¿no? claro, Pero sí, un también personaje. contribuye al éxito, porque no es, o sea, está detrás, pero forma parte es una dupla emocional, sentimental y también artística y comercial. O sea, ellos están asociados en un proyecto en donde Libertad Lamarque es la figura pública. En el caso de Tita Merelo me parece que no sé, para mí ya te digo, no sé, habría que por ahí fijarse si hay alguna comparación posible. Para mí es esta cosa de mujer independiente, de no depender de, o sea, de no estar con nadie, ni depender de nadie, ni como que la hace un poco especial. También en las películas se ve eso, como muchas veces ella es una mujer que el marido se murió o está preso, o bueno, por lo que sea, es como que es ella la que saca adelante o la familia o la situación, o sea, muchas de esas películas. Sí, además ella, digo, en ese sentido, ¿no? Dice, bueno, yo no tengo, claramente se autoabastece, pero dice, yo con esto no hice gran fortuna, no uso joyas, me acuerdo de dónde vengo y sé que hay gente que la pasa mal, y soy muy generosa. También este lugar en el que se tiene que poner, en donde a pesar de haber ganado como fruto de su trabajo todo lo que debe haber ganado, tiene que justificar frente a los demás eso que tiene, y la manera de justificarlo me parece que sí se condice con algo de lo femenino y de lo exigido a la mujer, que es la generosidad, la mujer que está al servicio de los demás.
la mujer Sí, que tiene que brindarle a los otros lo que los otros no tienen. No importa que totalmente. sea a los que tienen menos, más pobres, sino que siempre está en ese rol de cuidado, en donde tiene que brindarle a los otros eso que ella tiene como si le sobrara, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Para mí eso es clave, porque por ejemplo, Tita Merelo, ¿no? Es una estrella y es una figura, por lo tanto, valorada, y entonces esta cosa de que ella está sola y que es una artista podría ser como eran las películas, ¿no? Que las mujeres que eran artistas y que estaban solas eran como símbolo de la perdición, de la mm, sexualidad. Entonces ella no, ella es generosa, ella, bueno, Tita, está bien, no tiene una familia, pero tiene ese corazón, digamos, de mujer de familia que se ve en el altruismo que ella tiene. No tiene hijos y marido, pero lo pone, sus amigos lo ponen, ¿no? Como que esto de, sí, hay un ejercicio de la maternidad, aún no siendo madre, hay un ejercicio del cuidado de los demás, aún no teniendo una familia. Eso sí, lo veíamos, lo charlábamos con Magalí cuando analizábamos el personaje, lo veíamos entre líneas en tu texto, que nos resultaba como muy interesante por eso, porque era muy nutritivo el texto, tenía mucha información, pero además se podían leer este tipo de cuestiones al analizarlo, ¿no? Estoy viendo si no me olvido de nada, de lo que anoté. Eh, Mis anotaciones no son de lo más prolijas del mundo, como verás, entonces no es fácil entenderme a mí misma, pero esto tiene que ver con que releí el texto varias veces y bueno, y está anotado también para lo que íbamos a hablar el día que hablamos de Tita en el programa. Eh, bueno, eh, quizás, si querés te puedo decir una cosa más que a mí me parece que también es sí, importante en el caso de Tita, que también había una cuestión de que todas estas figuras transitaban por el teatro, la radio y el cine, ¿no? sí, Tenían como, de alguna manera, una participación en el teatro, no todas, ¿no? Pero bueno, digamos, en esos medios, el teatro era el lugar que le daba el prestigio al actor. Porque el cine, a pesar de que para ser un astro o una estrella, porque yo digo, bueno, Tita Merelo es una estrella recién a fines de los 40, principios de los 50, porque es ahí cuando llega el cine con un protagónico. Y aparte con películas que fueron un éxito. sí. Los Isleros, que es la de 1951, es la película que más recauda ese año, más incluso que las películas hollywoodenses. Entonces, bueno, o sea, ella ahí es Sí, como, es una consagración, aparte le dan un montón de premios, la Asociación de Cronistas Cinematográficos, son películas premiadas, además de películas muy vistas. Y eso no era ese cruce, digamos, entre película premiada y película muy vista, no era tan habitual en el cine argentino, digamos. Había algunas películas siempre que eran grandes éxitos en ese año. Y Tita Merelo participaba de esas películas. Pero además, como te decía, no era el prototipo de actriz de cine, por su edad, por su porque no digamos, el canon de belleza que había en la época no era el que tenía ella. Eh, y hay una particularidad que ella es como una actriz de carácter, como se dice en la época, una actriz que para todas las revistas es como que tiene un talento que no se discute porque ella viene legitimada del teatro. Ella mm, triunfa en teatro y a partir del éxito que tuvo en teatro es que pasa al cine. Y nunca abandona el teatro además, porque después de Filomena Marturano hace otras obras en donde sigue teniendo mucho público, etc. Entonces, el tema para mí que había algo con Tita Merelo que había cierto consenso en relación a que era una buena actriz que no le sí, pasaba a todas las estrellas, porque algunas estrellas sí. eran, bueno, no, es linda, Más o menos, pero actúa más o pero menos. medio como que, nada, posa en la cámara, ¿no? Entonces, como que, bueno, Sí, Tita Merelo también, además de representar todas las otras cosas que dijimos, es como que había bastante consenso, digamos, sobre su su capacidad. profesionalismo, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 su capacidad como actriz. También Sí, esto es interesante que ella empieza a escribir a los 20 años, ¿no? Aprende a leer y a escribir a los 20 años y tiene textos escritos eh, y, eh, en donde cuenta su vida y cuenta sus cosas. Eh, por eso yo antes también te preguntaba si te parecía que tenía una voz propia, y bueno, lo fuimos matizando con todo lo que fue su vida y con todo lo que le fue pasando. Digo, tenía una voz propia como la voz propia que podemos tener todas,
que siempre está atravesada por muchas otras voces y otras miradas, que pueden enriquecer nuestra voz o pueden ahogar nuestra voz por momentos, y somos todo ese cúmulo de cosas en nuestra manifestación, lo cual lo hace también, hace que sea un personaje muchísimo más interesante el de Tita. Bueno, sí, ya creo que no me quedaron a mí más preguntas por hacerte. A lo mejor alguien ve después esta entrevista y dice, ay, ¿por qué no le preguntó? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no hablaron? Y en todo caso, bueno, será una nueva oportunidad de encontrarnos. Espero que te hayas sentido cómoda, a mí me encantó entrevistarte. Me encanta poder hablar de estos temas porque no somos tantos los que nos interesan estas cosas. Cuando veía tu Instagram, digo, ay, qué bueno, alguien que le gusta esto, que tiene ganas de reivindicarlo, qué sé yo, ¿viste? Como que... Sí, que además, digo, creo que si no hubiese sido por la pandemia, nosotras no iniciábamos a ser tangueras y quedaba en la intimidad de nuestras charlas de bar, de cuando la voy a ver a esto o de cuando nos juntamos a tomar algo. Entonces, bueno, para tratar de encontrar algo positivo en esta situación de confinamiento, podemos decir que nuestra vida, que ahora es esta vida a través de las pantallas, lo que tuvo de positivo es esto, que empezamos a trabajar sobre esta temática y a conectarnos también con otras personas. La verdad es que todas mujeres, no sé por qué será, pero buscamos mujeres y las entrevistamos para seguir ampliando y para seguir complementando esas cositas que nosotras por ahí decimos medio incompletamente los jueves a la noche en los vivos. Sí, en relación al feminismo, yo creo que Tita Merelo, obviamente, no por lo que pasa ahora, ¿no? Pero es una figura muy fácil, no muy fácil, pero como que, bueno, como que tiene un sentido en relación a esa lucha, sin duda. Sí, No porque ella lo haya sentido así o lo haya hecho así, porque son épocas diferentes, sí. pero me parece que sí. Pero que tiene... sí, se ve claramente en esa contradicción, en esa tensión constante entre lo que ella quería, lo que podía, lo que sabía decir y cómo lo sabía decir. Hay algo que para las feministas y para los feminismos es absolutamente rescatable e interesante de analizar también. Para mí muy transgresor. Yo hice entrevistas también para la tesis y hablé con mujeres que les gustaba mucho el cine, qué sé yo, y la verdad que incluso estar separada en esa época era como o sea, realmente casi un estigma social, o sea que me parece que ella haya podido ser ídola popular teniendo la vida que tuvo, es como que, la verdad, es muy groso. Bueno, sí, pero sí, bueno. esa fue nuestra sensación también, y de muchas de las mujeres de las que estamos hablando en los programas nos queda esa sensación de la transgresión que es necesaria en un estado de cosas en donde a las mujeres les pasa esto, que tienen que explicar, que tienen que contar cuál es su situación y justificarla todo el tiempo, y explicar cosas que no se le exigían a los hombres y que muchas veces ahora tampoco se les exigen. Entonces, sí totalmente. Y yo creo que para rescatar. En relación a eso, creo que también hay una cosa que por ahí, hoy por hoy, pensando un poco, ¿no? Como los ídolos hoy por hoy, es como que, bueno, muchas veces la transgresión es parte de su publicidad, ¿no? Es como que, bueno, mirá cómo transgreden, mirá. Y en esa época eso no estaba, ¿no? O sea, que entonces transgreden, pero sin mostrar que se transgreden o tratando de invisibilizar, o sea, porque la transgresión no es un valor como puede ser hoy, por lo menos en algunas figuras. Sí, entonces eso también es muy interesante. Y eso también es de cuidado cuando se analiza, porque pensar en la transgresión como un valor en sí mismo, a resaltar, pero como parte de la necesidad de mercado, como un signo de venta, deja de ser transgresión, porque entonces pasa a ser algo aceptado. Digo, si yo para triunfar tengo que transgredir, no estoy transgrediendo, ¿no? Es como... ya no transgredí, o sea, en realidad estoy sacando, hay que ir para el... es un tema muy complejo, yo creo que cambió también la sociedad, ¿no? Cambió mucho, incluso hay una autora que es bastante interesante que también dice cuando a las mujeres le dio el voto femenino Eva,
lo mismo dijo, les damos el voto, pero ojo que las mujeres van a seguir estando en la casa, esto no significa ningún cambio. En las unidades básicas les enseñaban a bordar, a tejer, no les enseñaban a hacer discursos. No. Entonces como que la sociedad era una sociedad conservadora, entonces bueno, para introducir un cambio, a veces tenés que decir, introducimos un cambio, pero ojo que no cambia nada. No pasa nada, no va a pasar nada, tranquilo. Queda todo más, se mantiene todo igual. Es mentira, o sea, cambia y introduce un cambio que obviamente también por ahí esto del voto femenino y la figura de Eva Perón está también detrás en esa época, ¿no? Como una... pero bueno, creo que son maneras de introducir los cambios y eso, cosas que son de otra época, ¿no? Hoy por hoy, no sé. Y hoy por hoy lo vamos a poder analizar dentro de unos años, me parece que también... Claro, sí, también. También es eso, ¿no? Como poder darse esa perspectiva para poder analizar qué sucede y cómo se van dando las cosas. Pero por eso también está bueno encontrarnos con mujeres interesadas en rescatar estos nombres, estas historias, y traerlas al presente y analizarlas desde el presente, porque de alguna manera nos permite aprender de hoy para mañana. Bueno, te quiero agradecer este tiempo, te quiero agradecer la disposición inmediata a charlar con nosotras, y espero que nos veas alguna vez más y poder seguir en contacto. ¿Cuándo van a pasar el programa? Estamos los jueves. O pasame el link, si no después. Esto te lo grabo, lo edito, lo subo a YouTube y yo te paso el link y lo vamos a compartir en redes. Y nosotras los jueves estamos a las 22 horas por Instagram en vivo y seguramente vamos a hablar de esta entrevista, vamos a decir, y le vamos a pasar a quienes, y lo empiezan a ver también quienes fueron entrevistados antes. Claro. Entonces empieza a circular entre todas nosotras una información que es muy valiosa. Está bueno. Está bueno. Bueno, no tengo Instagram todavía. Bueno, pero yo te lo paso por YouTube. Vos pasámelo. Te paso el link de YouTube y te lo paso para que lo veas por Facebook. Dale. Y ahí estará, ¿sí? Dale. Yo no tenía antes de la pandemia Instagram. Yo me voy a hacer uno. Sí. Hay que hacerse. Hay que hacerse no todo. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Dale, igual. chau.